Tenemos un déjà vu en el mercado, Oscar, muy similar a como fue en el 2019. La verdad no sé si estamos en el 2025, 2019, pero el día de hoy vamos a comparar el mercado con lo que teníamos anteriormente y unas estadísticas que escuchamos relacionado a las predicciones de Brian Buffini. So, Oscar, ¿qué te parece si hablamos un poquito de eso el día de hoy? Sí, me gusta, está súper fresco. Justamente la semana anterior fue cuando lo vimos, o sea que es muy, muy reciente. Me parece que es muy para el momento, me parece súper adecuado, porque dejo el gran mensaje ante tu introducción y es que la pandemia del finales del 2020, digamos, que se había vuelto a ver en el 1919, 100 años más tarde, llega otra pandemia. Era un paréntesis en la historia de salud y en la historia de bienes raíces. Y el gran anuncio que él daba me pegó fuerte porque él decía, despierten, la pandemia ya pasó, la Ujú. pandemia ya se acabó. O sea que los términos de bienes raíces relacionados con ese periodo del 2020-2024 están pasados. Ahora Sí. tenemos que hablar de un mercado que se asemeja más, como tú bien lo dices, al 2019. Sí, sí, sí. Así que le damos la bienvenida a todos. Estamos hablando el día de hoy de Brian Buffini, Bold Predictions Mid-Year 2025. O sea, mitad de año, predicciones que ha dado Brian Buffini. Oscar, cuéntanos un poquito para las personas que no saben quién es Brian Buffini. Bueno, sí, yo llevo haciendo coaching con Brian y su compañía desde el año 2014, o sea, 11 años ya. Es el sistema que he seguido toda la vida. Brian Buffini fue un agente de bienes raíces que tuvo gran éxito. Se convirtió en uno de los agentes de más éxito a nivel nacional, trabajando desde San Diego, California. Pero después de cierto tiempo, como muchos otros agentes de bienes raíces le gustaba lo que él enseñaba y hacía, le empezaron a pedir que si les compartía sus estrategias, sus técnicas, y él empezó así a enseñar hasta que llegó un punto donde tomó la decisión de dejar de ser agente de bienes raíces y creó una compañía de coaching, de entrenamiento para agentes de bienes raíces que lleva ya alrededor de 25 años en el mercado y que aproximadamente unos 22,000 agentes de bienes raíces en el país lo seguimos o recibimos servicios. Lo importante de eso es saber que esos 22,000 agentes que lo seguimos, del 1,5 millones de agentes de todo el país, producen o venden una de cada 8 casas de todo el país. O sea que la mayoría de los agentes que están siguiendo a este señor es gente que produce bastante alto en términos generales. Así que Brian se ha ido convirtiendo en uno de esos íconos o referentes de la industria de bienes raíces en el país, como otros también los hay muy Ujú. importantes, pero él es uno. Así que por eso me gusta seguirlo, escucharlo, porque me parece que tiene muchos datos reales y dentro de su compañía él tiene como un departamento de investigación con Sí, 9 personas dedicadas solamente a investigar los datos en conjunto con la Asociación Nacional de Bienes Raíces, NAR. O sí. sea que los datos que damos nosotros, basados en Brian, están basados en los 2 departamentos de investigación que investigan los datos. Uno es el de la Asociación de Realtors y otro es el del departamento interno de Buffini Company. Ok, ok, excelente. Y yo creo que pues esta es la información que está buscando muchas personas porque creo que se está notando un poco el cambio, ¿no? El cambio en el mercado. Entonces, todos se estarán preguntando, pues, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los números reales, las estadísticas? Y esto es lo que brinda Brian Buffini. Me imagino que con el grupo de investigación que tiene, todas las conexiones que tiene, más Sí. todas las personas que están involucrados en ese entrenamiento, pues hay mucha data que él ha compartido. Entonces, empecemos con la data, ¿no? El mercado no es not crashing, o sea, no se está estrellando, no se está desplomando el mercado, se está rebalanceando. ¿Qué significa eso? ¿Qué dijo Brian Buffini relacionado? Pues yo lo entiendo como que hay un cambio rebalanceando es entre compradores y vendedores y sencillamente como lo sentimos de que los síntomas son muy notorios, entonces cada que hay síntomas notorios pensamos crisis, 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 corran, ¿qué está Ujú. pasando? En este caso, simplemente el mensaje es
que los números aproximados que habían en el año 2019 son los mismos números que en el año 2025 estamos viendo. Y el primer ejemplo que doy sobre eso tiene que ver con el inventario. El inventario de casas, hablo desde el sector residencial, es uno de los mayores indicadores, ¿cierto? Dentro del mercado, así como las tasas de interés, el número de días en el mercado, etcétera, precios. El inventario que había en el año 2019 era de 1.24 millones de propiedades a la venta. 1.24. Luego estuvo cambiando y bajó a 823 en el 2020, 547 en el 2021. Luego empezó el regreso a subir, pero ya puedes ver que era lejos, 692, 692,000 2022, 647,000 2023, 884,000 2024 y ahora estamos en 1.1. Okay. Es decir, en resumidas cuentas, ese gran bajón que llegó a estar en la mitad fue debido a la pandemia. La pandemia trajo un inventario recorto por todos los hábitos que cambiaron en los seres humanos a nivel mundial casi y en Estados Unidos, pero ese paréntesis se ha cerrado. Hoy en día, el inventario que hubo en el 2019, 1.24, el inventario de este momento, 1.1 millones, nos muestra que ahora tenemos un mercado distinto. Así que para todos ustedes que son vendedores, para todos ustedes que son compradores, debemos entender una realidad que a veces no nos gusta en cierta forma, a otros nos conviene. Y es que los precios se afectan, la forma de negociación se afecta y los días en el mercado de una casa que se vende se afecta y está afectado por ese inventario. Sí. Brian dijo algo que tal vez lo recuerdas y es que las dos frases, desde el punto de vista del comprador, lo que hoy podemos decir es que están llenos de opciones y alternativas. Tienen muchas casas de donde elegir. Sí. Tienen excelentes alternativas para buscar y encontrar la casa que ellos aman. Porque en la época de la pandemia les tocó encontrar la casa que tocó y la que había, porque no habían muchas. Sí. Y tras de eso había una competencia loca de pagar extra dinero por encima de lo que pedían. Ahora no, ahora buenas noticias, señores compradores. Hay un mercado que le da opciones y puede ir, mirar muchas y elegir. Si usted es un vendedor, la realidad del mercado no la podemos cambiar, es que hay una competencia feroz. Feroz, así con el feroz de la S seguido. Quiere decir que afuera los vendedores hoy en día aún están pensando que pueden negociar y vender como se negociaba durante la pandemia. No, 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 no. Todos los agentes que tenemos casas en el mercado estamos haciendo lo mejor que podemos para vender cada casa. Y todos los días tú ves cambios, mejoras, ajustes, las ponen en mejor condición, reducen los precios, ofrecen alternativas distintas. Y además, las ventas de casas de segunda compiten con las de los constructores. Sí. Entonces, para los compradores positivo, muchas opciones. Para el vendedor, una competencia feroz. O sea que, para resumir, la data del inventario es muy similar al 2019 porque durante la pandemia hubo ese bajón y ahora volvemos a subir a niveles nacionales a comparación a como estuvo en el 2019. Y antes la competencia era entre los compradores. Los mismos compradores se competían entre ellos para comprar una casa, ese inventario, ¿no? Reducido. Pero ahora es al revés. Ahora los vendedores están compitiendo contra otros vendedores que están en el mercado para que su casa se venda. O sea, como yo te estaba platicando hace unos segmentos atrás, en mi comunidad hay por lo menos 3 casas a la venta en la misma calle. O sea que ellos 3 están compitiendo entre ellos. ¿Quién tiene mejor staging? ¿Quién tiene mejor precio? ¿Quién tiene mejor colores, look? O sea, marketing a lo mejor. A lo mejor la gente tiene que ver también en esa competencia. Y algo también que me vino a la mente es, en la industria nosotros hay muchos agentes que llegaron durante estos últimos 4 o 5 años. Agentes que a lo mejor no estaban en el mercado en el 2019, que para ellos también esto es nuevo, que me imagino que trabajar con alguien que tiene la experiencia de lo que estaba pasando en el 2019 o antes, para un vendedor
o un comprador también puede ser importante, porque si todo se vendía fácil y rápido durante la pandemia y ahora hay que estar en esa competición, ahora el comprador va a pedir negociación posiblemente en precio, gastos de cierre, arreglos, se deciden no comprar y se salen del negocio. La experiencia de la gente tiene que ver bastante en cómo van a afrontar esa situación y cómo van a ayudar a ese vendedor a vender esa propiedad. Sí, Johan, completamente. Ayer justo estábamos chequeando algunos de los listados que tenemos y eso es lo que hay que estar haciendo, porque digamos que han habido periodos de tiempo como ese de la pandemia donde tú solo subías la casa en el MLS y sabías que eso iban a Ujú. hacer fila. Sí, El tema era que tuvieras buena comunicación con los agentes, que la casa estuviera decente y es administrar las ofertas, administrar el diálogo con el comprador, ya, con los vendedores. Hoy en día, realmente, como las casas depende. La última vez que revisé, en Raleigh están tardando unos 40 días para la venta. En Durham unos 50 y en Johnston County unos 60. O sea, varía de lugar a lugar. Estoy dando 3 que revisé hace por ahí una semana. Entonces uno tiene que revisar eso. Pero cuando tú tienes estos listados y estás ayudando a vender a alguien, entonces uno está mirando todas las semanas, casi todos los días, quién entró bajo contrato. Dos cosas. ¿Quién entró al mercado que compite con la casa que yo estoy vendiendo? ¿Quién entró ahí a competir conmigo? ¿Qué precio puso? ¿Cómo se ve la casa? ¿Está en mejor condición que la mía? Porque el comprador que va a venir a ver la casa que a mí me pidieron vender, ujú, va a ver esa otra casa. claro. Y entonces va a empezar a desviar la mirada. Ujú, De la mía a la otra. van a Entonces comparar. nos toca todos los días ver qué salió, con qué salió. Porque la gente que representa al otro vendedor miró la nuestra y Ujú, las otras que estaban en el mercado y dice, señor vendedor, mire lo que hay en el mercado. Tenemos que salir competitivos y mejores, vernos mejor, atraer más, porque si no, vamos a estar detrás de los otros. Los compradores se van a ir detrás de los que más atractivos se ven en precio y en condición y características. Entonces nos toca todas las semanas ver eso. Entonces ayer evaluábamos, casa por casa. Esta casa, ¿se firmaron contratos en los últimos 8 días en el área con las características semejantes? Sí. ¿Se están vendiendo casas? Sí. ¿Hay compradores afuera? Sí. ¿Y qué vieron en las otras casas que no vieron la mía y no firmaron la mía? Oh, puede ser precio, ujú, número uno. Puede ser condición, puede ser cómo luce la casa. Puede ser defectos que tiene la casa de uno versus la otra. Puede ser que la otra tenía un plus, un valor agregado extra que no teníamos. Pero hay que analizar eso semana a semana. ujú, Porque si no tienes ese pálpito como el pulso diario, entonces resulta que cuando volteas a mirar al cabo de un mes o 2 meses, se fueron 30 o 60 días, la casa no se ha vendido, el vendedor se está preguntando, ¿y usted qué está haciendo? ujú. ¿Y qué tengo que hacer para vender mi casa? Entonces sí, hoy ese es el mercado donde tenemos que estar y tenemos que encargarnos de ser muy competitivos en cada una de las cosas. Pero esas son las características. Aquellos que nos ven que venden, recordarles eso. Ujú, Sea ujú. competitivo, estamos en un mercado normal y todos estarán normal. Esto no es normal. Normal comparado con lo que era antes de la pandemia. Claro. Un mercado donde todo comprador espera que si la casa tiene un precio, va a ser una oferta por debajo y espera negociar algo. Porque lo que no era normal eran tasas de 2-3%. Eso no era normal. Eso Y, era completamente anormal. claro. Y yo creo que muchas personas están esperando que vuelvan a bajar a ese mismo nivel. No, sueno duro con lo que voy a decir, pero es tiempo que despierten. Que Ujú, termine la época de hipnotismo. Eso no va. sí. Eso no va, eso no va, eso no va. No, Yo empecé a sigamos trabajar adelante. en esto, Oscar, en el 2006 y nunca había visto tasas a ese nivel. O sea, y las historias que nos cuentan, ¿no? Que en 1980 estaban en 20%, que el abuelo de Mm, no sé quién mm. compró. Ahora los precios también han subido, o sea, no sé si esto sea normal también, pero definitivamente lo de las tasas de interés es algo que está afectando bastante también el mercado. ¿Qué nos dijo Brian de las tasas? ¿Qué predice él? ¿Qué piensa que van a pasar? Bueno, la expectativa es, y después de que Brian dio la charla,
escuché algunos aportes del señor Jerome. Yo pensé que eran míos, pero Casi. no llego ahí todavía. Parecen dar símbolos. Bueno, tú confirmaste en unos videos que hicimos hace poco que teníamos hoy tasas, digamos, cerca a medio punto por debajo de lo que había en el mercado antes. Pero los anuncios siguen siendo hacia que sí, que la economía lo necesita. Parece que la Reserva Federal está pellizcándose en torno a que el desempleo, los datos de empleo están yendo en contra de lo que ellos quisieran y creen que es necesario hacerlo. Entonces, la Si se expectativa... perdieron ese podcast, fue los últimos 2 que hicimos. Sí, Ahí van a así encontrar es. esa información. Pero se espera que las tasas definitivamente tengan un ajuste, no va a ser loco, no va a ser extraordinario, pero es muy significativo, porque se habla de que comparado con el punto que hemos tenido en la media, fíjate que las medias de tasas de interés de los últimos 3 años han sido 2023, 6.81 el promedio, 2024, 6.78 y el año hasta ahora 6.72. Si terminamos en un 6, di tú 3/4 de punto, es muy significativo como tú bien lo explicaste, en capacidad de compra y en eso. Entonces, se espera que efectivamente sigan la tendencia a la baja, moderadamente, pero de manera firme, que van a ayudar a los compradores a poder comprar un poco más asequible. Adicional a eso, creo que habrá que tener presente que las ofertas que hay, no solo la tasa, pueden hacer que los compradores obtengan muchos mejores términos para que la casa sea viable ante la crisis de accesibilidad y de capacidad de compra, de affordability. Sí, no, y ahora con las construcciones nuevas, o sea, los contratistas, los constructores tienen sus propias compañías financieras. Entonces, lo que voy a decir a lo mejor no me conviene a mí personalmente mucho en mi negocio, pero es la verdad. O sea, creo que a muchos clientes les favorece comprar casa nueva porque lo que ven es buenos incentivos, precios que a lo mejor se comparan mucho a una casa existente y encima de eso tasas de interés que nadie puede igualar. O sea, tasas que vimos durante la pandemia los están consiguiendo Sí. ahora. Entonces, definitivamente hay pues muchas opciones y buenas opciones también. Son tasas de interés subsidiadas. Sí. Justamente, aprovecho que haces el comentario. En este momento, no sé si este dato es en millones de viviendas, pero actualmente las casas nuevas están en 9.8. No sé si se refería a 980, deben de ser probablemente 980,000, porque cuando tomé el dato solo lo daban como 9.8. Pero lo cierto es que hoy en día, versus los años anteriores, venimos de 6.347, 6.9374, 93 y ahora 9.8. Simplemente diciendo que el inventario de casas nuevas de las constructoras es mucho más alto. Ahora, dos temas importantes que me llamaron la atención. Uno, es que con esa reducción de tasas que mencionamos hace un momento, se espera que entren al mercado 5.5 millones de compradores que estaban en espera, que estaban ahí agazapados, estaban detrás de la cerca. Cuando baje yo compro. Sí. 5.5 millones, de los cuales 1.6 millones son compradores de primera vez, que están rentando. Sí. Entonces, ojo a eso, eso es una ola, eso es como un tsunami. No, es un tsunami. Y encima de eso, las formaciones de hogar nuevas. O sea, imagínate los jóvenes que en este momento están terminando la universidad, que son ya, no sé si todavía son los millennials o la generación después de los millennials, que es La Z. La Z aún más grande que los millennials, que ahora van a también salir al mercado a competir con los demás que han estado esperando estos últimos 5 o 4 años. Aún es poco, solo el 4% de los Zetas están empezando a comprar porque no están todavía en la capacidad de, por sus trabajos, su edad versus su ingreso generado, todavía no les da, es un poco, pero en los años que vienen así será. Sí. Entonces imagínate, 5.5, un tsunami de 5.5 millones de compradores, de los cuales 1.6 son compradores de primera vez, que van a llegar a causa y a razón de que las tasas se están ajustando y se van a seguir ajustando a estar a niveles alrededor del 6%. Pero mira esta otra perspectiva. Dice uno, ok, los constructores tienen un alto inventario más alto que los últimos 6 años.
El inventario del 2025 es más alto que todos los 6 años anteriores. Ujú. Y resulta que las acciones de los principales constructores han subido un 15% en el stock market. Ok. O sea, que hay Y dinero que está dices, fluyendo momentito, ahí. momentito, momentito. ¿Cómo que estos señores tienen un inventario parado allá afuera? Por eso andan haciendo ofertas agresivas, tasas bajas, refrigerador, persianas, estufa, gastos de cierre, incentivos a los agentes. ¿Y cómo que las acciones van para arriba? Se Ujú. preguntaría uno, debería ser como al revés, porque estos están como medio encartados con esas casas. No, porque es claro que se ve que la demanda por esas casas nuevas en los próximos años va a ser altísima. Sí. Tanto que nuestro señor Warren Warren Buffett Buffett, ajá. acaba de poner algunos de esos billones de dólares, millones de dólares que maneja billones, que los tenía detenidos ahí, los puso en D.R. Horton Ujú. y en Lennar. Y tú sabes que ese sí es como el dicho, ¿no? Donde pone el ojo, Sí, pone la bala. sí. Si él invirtió ahí es por algo. Hay que hablar con él a ver si nos mira a nosotros. Que ponga aquí un poquito. Lo cierto es que, entonces, hay un inventario alto de constructores, pero el futuro es bueno. Las tasas se están ajustando hacia abajo. Trae 5.5 millones de compradores. El mercado lo sabe y los grandes inversionistas están invirtiendo. Así que, ¿cuándo vas a actuar tú? Esa es la Ujú, pregunta. ¿Cuándo vas a actuar tú? Si eres ujú. comprador, el tiempo es ahora. Pero si eres vendedor y habías estado esperando para poder hacer un cambio de casa, pues perfecto, a lo mejor es el momento de hacer ese cambio de casa. Recuerden que la gran mayoría de los dueños de vivienda en el país, está hablando del 40%, tienen un patrimonio guardado, una plusvalía de más de $200,000. Sí. O sea que aún si venden y no venden al precio que hubieran querido vender en el 2021, cuando los precios de la pandemia fueron locos, 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 con 20 ofertas por casa, tranquilos. ¿Cuál es el problema? Se nos olvida que en el 2019 su casa, la casa que hoy tiene, la casa que quiere vender, vale 40 y punta por ciento, 43, 45% más Ujú. de lo que valía en el 2019. Eso sí se nos olvida. Y a la Sí. hora de la venta, dice uno, pero yo no quiero ceder ni un solo peso de eso. Está bien, Ujú. pero ya has recibido un incremento de la apreciación del valor de Bastante. la casa altísimo en los últimos 5 o 6 años. Ahora que vas a vender, vas a bajar un poco para negociar. Por favor, es una perspectiva que hay que entender que ocurre. No las ganamos todas, es parte del proceso. No, pero también hay que entender, Oscar, o sea, sí, claro, vamos a vender un poco más alto, pero también vamos a comprar más alto. También es cierto. O sea, digamos, si yo voy a vender mi casa y voy a comprarme otra, que a lo mejor muchas personas están pensando hacer lo mismo, hay varias cosas que están contemplando. Número uno, como hablamos inicialmente, la casa si la voy a vender y la voy a vender bien, tengo que mejorarla. O sea, tengo que asegurarme de que la pintura esté bien, Ujú. que toda la moldura se vea bien, que la parte exterior, interior, o sea, que todo esté bien. Para eso a lo mejor voy a tener que invertirle a la propiedad Sí, señor, así es. para ponerla bien al mercado. Así como te gustaría que recibir la casa que vas a comprar, bonita, bien puesta, Sí, pintadita, prepárala así para el que viene. sí, ojalá que la que vaya a comprar esté así, porque sería un poco triste que me toque arreglar la mía y de arreglar la que voy a comprar. Puede pasar, puede pasar. Entonces, creo que hay muchas personas que están sentados encima de esa mina de oro, pero no sabe cómo tocar ese dinero, cómo sacarlo. Hay muchas personas que me llaman y me toca educarlos de qué es un home equity, cómo se saca el home equity. No, o sea, no saben cómo acceder a ese dinero. Entonces, creo que ahí está una falla en la oportunidad de muchas personas, de que piensan de que a lo mejor necesitan ellos tener el dinero en su cuenta. Sabemos que el nivel de ahorro ha bajado bastante después de la pandemia también por la inflación. Entonces, para muchas personas a lo mejor se les puede ver un poquito complicado usar una tarjeta de crédito a una tasa de interés alta para hacer esos arreglos. No saben de que pueden sacar
de la plusvalía de la casa para poder hacer los arreglos, que les recomiendo que lo hagan, porque igual ese préstamo lo van a pagar con la misma venta de la casa. Y lo otro también que existe es a lo que llaman bridge loans, que son préstamos como puentes, que puedes calificar para un préstamo nuevo sin que el banco te cuente la deuda de la casa que tienes ahora, porque va a estar condicionado o sea, te dejan sacar un refinanciamiento, te dejan sacar el cash, el dinero que tienes de equity, un porcentaje del equity, para moverlo a la casa nueva, pero no te afecta el hecho de que no la hayas vendido todavía, porque Ujú. el banco nuevo sabe que la casa la estás vendiendo, que está en el Claro, mercado, que sí. tiene un contrato y que al momento de comprar esta casa, pues esa casa se Ujú. va a vender. Hay diferentes opciones que a lo mejor muchas personas no saben cómo acceder a ellas o no han podido, no pueden. Pero ojalá que este incremento de demanda pueda ayudar a muchos vendedores a vender sus casas y que abra oportunidad para muchos compradores. Sí, la verdad es que yo creo que al final em, cada mercado, cada momento del mercado trae sus oportunidades. No hay mercados perfectos y no hay momentos únicos y perfectos. El punto al final es cómo con las condiciones actuales de mercado yo saco el mejor provecho, Ujú. yo saco las mejores condiciones y términos. Y eso es lo que el mercado hoy nos está mostrando, que hay algunas oportunidades que hay que aprovechar, pueden no ser perfectas, pero hay oportunidades. Sí, Incluso para aquellos que van a vender y que dicen la tasa me va a tocar más alta en la compra, sí, pero también es cierto que con todos los incentivos que podemos negociar y encontrar, puede ser que le justifique. sí. Así que, no, el mercado se espera, yo creo que aunque el verano está terminando, vamos hacia el final del verano, y usualmente el otoño y el invierno son las épocas de más bajas transacciones de bienes raíces. Creo que al menos el otoño, con las reducciones de tasas, si sí se siguen dando, va a ser un movimiento de un remate fuerte del final del año Ujú. y va a abrir una perspectiva distinta para el arranque del año entrante cuando la gente haga sus nuevos impuestos. Pero ahí están, las oportunidades siguen estando allá afuera y los grandes inversionistas están poniendo el dinero en bienes raíces hoy en día, compañías como las constructoras que nos dicen hacia dónde van los caminos de este negocio. Sí, sí, sí. Mira, Oscar, el último mensaje creo que para las personas que están así esperando que algo cambie, ¿verdad? Para ellos comprar casa. He recibido bastante llamada de personas que quieren comprar casa últimamente. Y lo que he notado es que se están fijando mucho en las casas que llevan bastante tiempo en el mercado. Entonces lo que me han dicho es, esta casa está en mi comunidad, o sea, vivo cerca de esta casa, ya lleva bastante tiempo en el mercado, pienso que le puedo negociar una buena rebaja al precio de la casa. Necesito que me califiques, vamos a entrar agresivos a negociarla. Y bueno, he recibido varios contratos ya, o sea, creo que esa es la mentalidad que las personas tienen que tener en este mercado hoy en día. Ujú. A lo mejor no les conviene mucho a los vendedores, pero si hay alguien que tiene que vender y la casa lleva 100 días en el mercado, pues es la realidad de lo que va a pasar ahora, ¿no? Lo que está pasando. Así es. Pero por lo menos tienes ahí un comprador y para los compradores que nos ven, pues están negociando buenos precios ahora. Es lo que yo estoy viendo. Sí, una de las estadísticas que daba también Brian es que cuando una casa pasan los primeros 60 días y no se ha vendido, fácilmente van a tener que ajustar el precio en un 5.8%, reducirlo, Ujú. mínimo en la negociación. Y si se pasa de los 90 días hacia los 120, ya va a estar entre el 8 y el 10% del precio que van a tener que bajar. O sea, una casa de 300,000 estamos hablando de $15,000. Y Sí, ya si es el doble son treinta más mil hacia dólares. 30,000. Lo cual indica que vender pronto hace una diferencia muy importante. Salir y ajustar el precio, salir con el precio correcto y ajustar el precio de ser necesario cuando hay que ajustarlo, es mejor hacerlo ya que no más tarde, porque cada vez te va a costar más. Sí,
Así es. Bueno, entonces estamos viviendo un poquito de déjà vu del 2019. Así es. Va a ser un poco interesante ver cómo terminamos el fin de año. Ustedes, pues, no dejen de llevar a cabo los planes. Ya estamos entrando a septiembre, el tiempo se está yendo muy rápido. Posiblemente tenían la meta de comprar casa este año, todavía lo pueden lograr. Si necesitan ayuda aquí en el estado de Norte Carolina, tienen a Oscar, me tienen a mí. Dejen cualquier comentario de, no sé, algún tema que quieren que nosotros hablemos. Y pues gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Así es, un gusto siempre poder compartir con ustedes. Gracias por seguir nuestros videos, por compartirlos con otras personas, suscribirse al canal y por supuesto, cuando les gusten los videos, márquenlo como un video que les ha gustado. Todo eso ayuda en las métricas de búsqueda de los sistemas y hace que otras personas puedan verlo igual que ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.